El problema que vamos a resolver hoy lo vamos a hacer a través del método de centros instantáneos de rotación. Vamos a comenzar poniendo la velocidad angular que nos dan, que es la velocidad en VE, la cual es 4 radianes sobre segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto quiere decir que va a venir en esta dirección. Y aquí es lo que vamos a poner como velocidad VE. Además sabemos que perpendicular a ese elemento vamos a tener una velocidad que le vamos a llamar velocidad en V. Sabemos que ese elemento se encuentra solamente en rotación, por lo tanto, al encontrarse solamente en rotación, vamos a tener que tiene una velocidad perpendicular al elemento. Para utilizar los centros instantáneos de rotación, en este problema, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la varilla AD. Pero atención, en específico, ahorita nos vamos a concentrar en la sección BD, porque ahí conocemos la velocidad. Si nosotros involucráramos el extremo A, sería complicado porque no tenemos los datos suficientes para conocer esa velocidad. Sin embargo, tenemos los datos suficientes para conocer la velocidad en B. Por lo tanto, vamos a utilizar ese segmento solamente. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese segmento, vamos a apreciar que viene de manera diagonal hacia abajo y que, bien, vamos a poner las velocidades. Va a tener una velocidad la cual va a ser una velocidad horizontal, como ya se pudo apreciar. Nosotros le vamos a llamar velocidad en V. Y a la hora de que el eslabón gira, pues ¿qué podemos apreciar? Que la velocidad en D va a ir hacia abajo. Esto quiere decir que a esta velocidad le vamos a poner velocidad en D. Ahora lo que se debe de hacer es trazar líneas perpendiculares en las velocidades que nosotros conocemos, con la intención de conocer el centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, voy a trazar líneas perpendiculares. En el punto donde se cruzan estas líneas, vamos a tener el centro instantáneo de rotación. Ahora va a ser importante conocer este centro instantáneo de rotación, o más bien las distancias que existen de los puntos B y D al centro instantáneo. Para ello, yo a este lado le voy a poner que este lado se llama BC y que este lado de aquí se llama DC. ¿Qué otro aspecto conozco del eslabón? Se conoce el tamaño del eslabón. Se sabe que toda esta distancia, o en este caso la hipotenusa del triángulo, va a tener 360 milímetros. Es importante mencionar lo siguiente. Se acaba de formar un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo de aquí vale 90 grados. ¿Por qué? Porque una velocidad va en dirección horizontal, la otra velocidad va en dirección vertical. Si bien esto es correcto, entonces, ¿qué otra cosa conocemos? Como se puede apreciar, el eslabón con respecto a la horizontal va a tener un ángulo de 30 grados, el cual es este que se muestra aquí. Como ese ángulo es de 30 grados, se puede apreciar que es un triángulo rectángulo donde se conoce un ángulo y se conoce un lado. Por lo tanto, ingenieros, lo que vamos a hacer a continuación es conocer los lados BC y CD. Voy a comenzar obteniendo BC. ¿Y BC a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener que BC es igual a, más bien para ponerlo desde un inicio y que todo quede claro, vamos a tener que el seno de 30 grados es igual a ¿qué? Es igual a BC entre la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa es de 360 milímetros. Esto quiere decir entonces que vamos a tener un valor de BC, el cual se obtiene multiplicando los 360 milímetros por el seno de 30 grados. Entonces vamos a tener una longitud de 180 milímetros en BC. De manera análoga vamos a sacar el lado DC. Para sacar ese lado DC nos vamos a auxiliar del coseno de 30 grados, el cual va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que es DC, y esto lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Entonces, efectuando la misma operación pero ahora con el coseno, vamos a tener un cateto
o el lado DC con un valor de 311 milímetros. Bueno, 311.7 milímetros. Como se puede apreciar, ingenieros, ya conocemos ambos lados. Hay que recordar que en ese instante de tiempo que nosotros obtuvimos el centro instantáneo de rotación, en ese punto la velocidad de B y, bueno, el extremo B y el extremo D se encuentran solamente a rotación. No se encuentran en traslación, se encuentran en rotación en función del centro instantáneo de gravedad. Del centro instantáneo de rotación, perdón, no es gravedad. Entonces, ingenieros, lo que vamos a hacer ahora es obtener la velocidad de B. Para obtener la velocidad en B es muy simple, porque la velocidad de B es igual al vector de posición BE por la velocidad angular BE. Se sabe que este vector de posición vale 192 milímetros, su magnitud, y la velocidad angular es de 4 radianes sobre segundo. Si se multiplican esos 192 milímetros por los 4 radianes sobre segundo, se va a tener una velocidad de 768 milímetros sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si en el centro instantáneo de rotación B está rotando en ese momento, no se está trasladando, está rotando alrededor del CI, o como lo conocen como CIR, vamos a tener que la velocidad de B va a ser igual al vector de posición, el cual debe ser perpendicular a la velocidad. Nosotros ya lo conocemos, sabemos que es BC por la velocidad angular, que en este caso le vamos a llamar BD. Conocemos B, conocemos BC, podríamos conocer la velocidad BD si nosotros dividimos la velocidad en B, que sabemos que es de 768 milímetros sobre segundo, y esto lo vamos a dividir entre la distancia BC. Esa distancia BC, como se puede apreciar, es de 28 milímetros. Si hacemos la división de 768 entre 180 milímetros, se va a obtener una velocidad angular en ese eslabón de 4.2 radianes sobre segundo. Es importante recordar que la velocidad angular en cualquier punto del eslabón va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahora sí, se puede proceder a calcular la velocidad en D con el mismo principio. La velocidad en D va a ser igual al vector de posición, a la magnitud del vector de posición DC, por la velocidad angular que le llamamos BD. Esto quiere decir que se va a tener 311.7 milímetros por la velocidad angular que ya se calculó, 4.2 radianes sobre segundo. Al hacer esa operación se va a tener una velocidad en el collarín que es de 1329.92. Esto, ingenieros, es en milímetros sobre segundo. Velocidad en D es igual a 1329.92 milímetros sobre segundo. Y listo, ingenieros. Hemos encontrado el inciso A de nuestro problema.